Hola, ¿qué tal? Soy la profesora Ana Carla y esta es más una clase de la asignatura Lengua Española 2. En esta clase vamos a estudiar la unidad 2 del módulo 1. La unidad 2 está titulada La comida y el módulo 1, como ya sabes, es ¿qué comes? Bien, vamos a empezar con algunas preguntitas, así como hicimos en la clase anterior. Entonces, presta atención a las respuestas que voy a dar e intenta contestar tú también estas preguntas. Bien, la primera pregunta. ¿Consigues nombrar algún ingrediente típico de la cocina brasileña en español? ¿Hay algún ingrediente típico de Brasil, de la comida brasileña, que consigues nombrar en español? Por ejemplo, nosotros, la mayoría de nosotros, comemos todos los días arroz con feijão. ¿Sabes cómo se dice arroz en español y feijão? Arroz es igual, lo que cambia es la pronunciación, arroz. La R doble, ¿no? Vibra, entonces arroz. Y feijão decimos frijol, judías también. Y ahí, a depender de la variedad del español, puede haber otros nombres, ¿ya? Yo suelo llamar de frijol, frijoles en plural. Entonces, estos son ingredientes típicos brasileños, ¿no? Arroz y frijol. ¿Algún otro más? El tomate, ¿no? La ensalada de tomate es muy común en Brasil, ¿no? Ensalada de lechuga con tomate, alface, lechuga, ¿ya? Estos son algunos ingredientes típicos. ¿Consigues nombrar alguno más? Inténtalo. La pregunta 2, la segunda pregunta. Si te pregunto sobre un ingrediente típico de algún país hispanohablante, ¿en cuál piensas? ¿Qué ingrediente típico de un país hispanohablante piensas? Aquí ya puse los que yo pienso, ¿no? ¿Sabes cómo se llama eso en español? Ese es el maíz. Maíz. ¿Y eso cómo se llama en español? Ese es el aguacate. Aguacate. También puedes encontrar palta, ¿ya? Para aguacate, palta. La tercera pregunta, ¿consumes actualmente algún producto de España o de algún país de Latinoamérica? ¿Hay algún producto que consumes? Ahí, en la clase anterior vimos algunos platos típicos de España que a veces encontramos en restaurantes brasileños, como por ejemplo la paella de mariscos, la sangría. Entonces, donde yo vivo, en Campo Grande, Mato Grosso do Sul, hay algunos restaurantes en que encontramos estos platos, pero no son tan comunes así, ¿no? Yo suelo consumir platos típicos de países de Latinoamérica porque Mato Grosso do Sul hace frontera con Bolivia y Paraguay. Es común encontrar la salteña, la sopa paraguaya, la chipa, la salteña que viene de Bolivia, la sopa paraguaya y la chipa, que son platos típicos de Paraguay. Y yo suelo consumir estos platos, ya más a menudo, ¿no? Con más frecuencia, suelo consumir la chipa. Toda semana consumo chipa, ¿no? La sopa paraguaya y la salteña con menos frecuencia, pero también las consumo. En esta clase, entonces, ¿qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar el vocabulario de los alimentos, los demostrativos, ahí como tema de gramática, y también como tema de gramática, los coordinantes e en lugar de i y u en lugar de o. Bien, algunos platos típicos. Los platos típicos que ya les dije que son comunes encontrar en Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Platos típicos de países hispanohablantes, ¿no? Aquí tenemos la salteña de Bolivia, ya que es como, tiene el formato de una empanada, uh,
pero surgió en la región de Salta y el color, ¿no? La empanada es más blanquita, la salteña es amarilla, ¿no? Y esta lleva el relleno con pollo, carne de pollo, patatas, aceitunas y pasas. Aquí tenemos la sopa paraguaya, que para los que no viven en Mato Grosso do Sul, pueden pensar que es una sopa, ya, pero es una tarta, un tipo de tarta. ¿Ya? Entonces, esta es la sopa paraguaya, que está hecha de harina de maíz con queso, cebolla. Aquí tenemos, ¿no? Otro plato típico, otros dos platos típicos que solemos encontrar en Campo Grande, sobre todo en las ferias. Encontramos entonces el choripán, que es el pan con chorizo. Eso aquí se llama chorizo en español, linguiça, ¿ya? O chorizo do portugués se llama morcilla en español. El choripán, entonces, es un pan con chorizo y chimichurri, que es una salsa típica argentina. Este es un plato típico argentino. Otro plato típico ahí que vamos a encontrar en Argentina, Chile, Uruguay, entre otros países, ¿no? Es la empanada, que es semejante a la salteña, cambia ahí el relleno, o recheio, relleno, esos ingredientes y el color, ¿no? El color también es distinto. Como les dije, la empanada más blanquita y la salteña es amarilla. Son semejantes en su forma, en el sabor no son semejantes, no saben igual. Bien, ¿cuáles son los ingredientes para que empecemos ahí a trabajar con el léxico de la comida, el vocabulario de la comida? ¿Cuáles son los ingredientes del chimichurri? El chimichurri, como te dije, es una salsa típica ahí de Argentina. El chimichurri le lleva perejil, orégano, ajo, cebolla, ají o pimiento picante, vinagre y aceite. ¿Comprendes el nombre de todos estos ingredientes? ¿Sabe qué significa en portugués? El perejil, salsinha, orégano igual, ajo, alho, cebolla, semejante, ¿no? Ají o pimiento picante, por pimiento picante se comprende, ¿no? Es a pimenta. Vinagre igual y aceite es o óleo, ¿ya? El aceite, en el caso del chimichurri, es el aceite de oliva. La sopa paraguaya, que es muy típica aquí en Mato Grosso do Sul, ¿no? Y se come mucho en la celebración de la Pascua, es un plato típico de la Pascua también, ¿no? Pero la encontramos en las panaderías, ¿no? Se puede comer a diario cuando quieras, ¿no? Solo no la hacemos a diario en nuestras casas, pero hay en la panadería para comprar. Lleva harina de maíz, queso, leche, cebolla, aceite y sal. Harina de maíz, maíz ya vimos que es milho. Harina, farinha de milho. Queso, queijo, leite, leite. Cebolla, semejante, aceite, óleo, sal, igual, ¿no? Siempre puedes intentar pronunciar las palabras después de mí para practicar la pronunciación en español. Bien, vamos a ver nombres de comidas de acuerdo con el momento que comemos. Entonces, comidas del desayuno. Aquí tenemos la leche, el café, los panes, singular. ¿Sabe cuál es la forma singular de esta palabra? Pan, el pan. La mantequilla, los bizcochos o las galletas. Entonces, para eso, bolacha ou biscoito, a depender da região que você está no Brasil. Llamamos ahí, tenemos dos nombres sinónimos, bizcocho o galleta.
Y los quesos. La mortadela, los huevos, aquí están los huevos y el tocino, ya. Tocino puede ser tocino o bacon, el chorizo y la tortilla, que es un plato típico de España, que está hecho de huevos, cebolla y patatas. É uma torta feita na frigideira, feita com ovo, cebola e batata. Es la tortilla, ¿ya? Las carnes. Para empezar, aquí tenemos el jamón, ¿no? Presunto. El jamón é tanto presunto, aquele presunto que a gente está acostumado aqui no Brasil, como essa, la pata, ¿no? Esa típica de España, este tipo de jamón ahí español. El tocino que vimos ya junto a los huevos, ¿no? El solomillo, entonces solomillo, que es lombo, lombinho en portugués. La hamburguesa, un nombre semejante al portugués, ¿no? La hamburguesa, que es eso aquí. Y la carne, podemos decir ahí el nombre del animal, ¿no? La carne del cerdo, aquí el cerdo, ¿no? Ese animalito, el cordero, el venado, aquí, y el conejo. Estos son algunos tipos de carne. Las aves. De aves tenemos el gallo, la gallina. La carne de la gallina llamamos de pollo, frango, el pollo. El pato, el ganso, el faisán, la perdiz, el pavo real y aquí, ¿no? La gallina que vimos, ¿no? El animal que es el pollo. Aquí tenemos un pollo asado. El pollo puede ser asado, cocido, frito, ¿no? Entonces, las formas de preparación de una carne. Los frutos del mar, ¿no? Tenemos la trucha, el bacalao, la sardina, el atún, el salmón, los mejillones, el cangrejo, la langosta, las gambas o los langostinos. Entonces, dos nombres para este tipo de carne, de fruto del mar. Gambas o langostinos. El pulpo, el calamar y el escargot. Verduras y legumbres. La lechuga que ya mencioné antes, o alface, el repollo, el brócoli, la zanahoria, la remolacha, el pimiento. Aquí tenemos el pimiento y vimos antes el pimiento picante o ají, que es pimenta. El pimiento pimentado. Más, ¿no? Las papas o patatas. Había mencionado antes que en la salteña va como ingrediente las patatas, ¿ya? Entonces, papas o patatas es el nombre de este legumbre. La cebolla, la calabaza o el zapallo. Ya habíamos visto, ¿no? Aquí el frijol o la alubia o el poroto. Te había dicho que podemos llamar el frijol de frijol, judía y otros nombres más. Aquí tenemos estos otros dos nombres, ¿no? Alubia, poroto. Entonces, todo depende de la variedad del español que se utiliza. Los guisantes y el maíz que ya habíamos visto anteriormente. Para finalizar, las verduras y legumbres, la alcachofa y el ajo.
que es un ingrediente que típicamente está ahí en muchos platos, ¿no? Las frutas, la naranja, el plátano o el banano, la manzana. La manzana la vimos en la clase anterior, ¿no? La tarta de manzana. Las fresas o frutillas, el limón y las uvas. También tenemos la piña o ananás o piña tropical, ¿no? Ananás, la papaya, la sandía, el melón, la pera y la cereza. Para finalizar las frutas, el maracuyá y el aguacate. ¿Te acuerdas qué otro nombre dije que se llama el aguacate? La palta. Bien, los demostrativos. Los demostrativos podemos usar para señalar algo, ¿no? Por ejemplo, este es el maíz, esta es la palta, esta es la cereza, ¿ya? Los demostrativos van a concordar en género y número con la palabra que acompañan, con el nombre que acompaña, o sea, el sustantivo. Entonces, si van a concordar en género y número, tenemos masculino y femenino, plural y singular, excepto el demostrativo neutro. En el caso del neutro, no hay cambios de género y número. Entonces, los demostrativos son ahí del primer grupo, ¿no? Masculino singular, este, masculino plural, estos, femenino singular, esta, y femenino plural, estas. El pronombre neutro, esto. Estos no es la forma plural de esto. Esto es neutro. Entonces, la forma singular para estos es este. Segundo grupo, masculino singular, ese, masculino plural, esos, femenino singular, esa, femenino plural, esas, y el neutro, eso. Observa, ¿no? Eso no es singular de esos. El singular de esos es ese, lo mismo que vimos en la diapositiva anterior. Y el tercer grupo se refiere a masculino singular, aquel, masculino plural, aquellos, femenino singular, aquella, femenino plural, aquellas y el neutro, aquello. Aquello no es el singular de aquellos. Aquello es la forma neutra. La forma singular de aquellos es aquel. Los adjetivos demostrativos. Entonces, aquí tenemos un esquema, ¿no? Las formas singulares, las formas plurales, ya, masculinas y femeninas. Bien, veamos los ejemplos. Masculino singular, este libro, ese libro, aquel libro. Masculino plural, estos libros, esos libros, aquellos libros. Ejemplos con el femenino. Singular, esta vela, esa vela, aquella vela. Plural, estas velas, esas velas, aquellas velas. ¿Cuál es la relación, no? Los que son este, estos, esta, estas, se refiere a algo que está cerca, aquí. Los, ese, esos, esa, esas, se refiere a una distancia media, ahí. O sea, aquí es cerca de la persona que está hablando, ahí es cerca de mi interlocutor, la persona con quien hablo. Y aquel, aquellos, aquella, aquella se refiere a algo que está allí, lejos, lejos de las dos personas, tanto lejos de mí como lejos de mi interlocutor, de la persona con quien hablo. Entonces,
Esta es una relación de distancia para definir el demostrativo que vamos a utilizar. Bien, veamos eso de una manera más particular y con ejemplos. Los usos de los demostrativos para referirse a cosas o personas. Entonces, el primer grupo se refiere a algo que está cerca del que habla o relacionadas con él. Esta camisa que tengo puesta, en mi caso, este vestido que tengo puesto. Segundo grupo es algo que está cerca del interlocutor, de la persona con la que estoy hablando o relacionadas con esa persona, con mi interlocutor. Esa moto que estás usando o esos tus amigos. Entonces, son cosas que están cerca de mi interlocutor. Ahora, los de tercer grupo, vamos a usar estos demostrativos cuando nos referimos a algo que está lejos, tanto de mí como de la persona con la que estoy hablando, a mi interlocutor. Aquella alameda junto al puente, entonces es aquella, lejos de nosotros. Bien, cuanto a la distancia, entonces tenemos este esquema, esta imagen para mostrarnos, ¿no? Aquí es la persona, el ojo, ¿no? La persona que está hablando. Entonces, este chico, algo que está cerca de mí, o esta chica cerca de mí. Aquí. Distancia media, ¿no? Mediana. Entonces, aquí, ese chico cerca de mi interlocutor o esa chica. Entonces, ahí. Ahora, cuando yo digo aquel chico o aquella chica es lejos tanto de mí como de mi interlocutor, ¿ya? Allí. Aquellos chicos, aquellas chicas también una distancia más grande, entonces más lejos, ¿ya? Lejos de mí y de mi interlocutor. Otros usos. Podemos usar los demostrativos también para referirnos a lugares. Primer grupo, donde está la persona que habla. Entonces, este barrio en que vivo es el barrio en que vivo yo, la persona que habla. Esta silla en la que estoy sentada es la silla en que estoy yo, la persona que habla. Segundo grupo, para hablar de algo que, donde está la persona que está con la que estoy hablando o cerca de la persona con la que estoy hablando, de mi interlocutor. Volveremos a ese parque. Entonces es un parque donde está la persona que estoy hablando. Y tercer grupo, lugares lejanos o poco recordados. Entonces, hace años no paso por aquel edificio. Entonces, es algo que está lejos de nosotros dos, de mí y de mi interlocutor, ¿ya? O algo, un lugar que es poco recordado, poco lembrado. Bien, usamos también los demostrativos para referirnos al tiempo. Primer grupo para referirnos al presente, entonces te escribo esta semana sin falta. Esta semana es la semana que estoy viviendo, entonces es presente. Segundo grupo para referirnos al pasado o al futuro. Esos primeros meses fueron difíciles, después me acostumbré. Entonces, pasado, ¿no? Ese día llegará, futuro. Y tercer grupo, pasado visto como muy distante. Entonces, cuando estoy hablando de un pasado que para mí es algo distante, está lejos del presente. Me gusta recordar aquellos tiempos, entonces los tiempos más antiguos del pasado. También podemos usar los demostrativos para hacer referencia a hablas y textos. El primer grupo usamos para referirnos al próprio texto ou el próprio habla. Então, ao próprio texto ou à própria fala. Primeiro exemplo. Al leer esta carta, contáctenos. Entonces, esta carta se refere al próprio texto. Ao ler esta carta, contáctenos. Esto es una mentira. El próprio habla, ¿no? Porque aqui estou falando da própria fala. Isto é uma mentira. Segundo grupo, usamos para referirnos a lo que dice el otro, mi interlocutor, o un texto ajeno que se menciona. No me digas eso.
Quem disse isso? Meu interlocutor. Então, isso, já. Este artículo nos ajudou a escrever este trabalho. Este artículo é um outro texto, é um texto alheio. Este trabajo, cuando yo digo este trabajo, es el propio texto que estoy escribiendo, ¿ya? Entonces, observa la diferencia, ¿no? Cuando es un texto ajeno, uso ese. Cuando es el propio texto, uso este primer grupo. Y el tercer grupo es para hablar de algo recordado como algo distante. Aquella voz era belísima, ¿ya? Aquela voz. Entonces, algo recordado como algo distante. Importante, los demostrativos nunca forman contracciones con otras palabras. En portugués forman, ¿no? Nosotros decimos disto, disto, dessa, dessa, daquela, daqueles. En español no hay ninguna contracción formada con demostrativos. Entonces, de este modo no llegas a ningún lugar. De este modo no llegas a ningún lugar. En estos asuntos no me meto. Nestes asuntos não me meto. Entonces, observa esta nota acá. En español solo hay dos contracciones. Estas dos contracciones son al y del. Al se refiere a más el y del de más el. Ao, al y do, del. Ya son las traducciones respectivas en portugués. Estas son las únicas dos contracciones existentes en español. Y para que terminemos esta clase, vamos a estudiar sobre los coordinantes. E en lugar de I y U en lugar de O. Que en algunas ocasiones, en lugar de I, ¿no? De la Y, ¿no? De I coordinante, la conjunción, usamos la forma E. Y cuando eso sucede, va a suceder cuando la palabra siguiente empieza por una I o HI, como el caso de inglés, que empieza por I, y historia, que empieza por HI. Veamos el ejemplo, ¿no? Estudiamos artes e inglés y luego geografía e historia. La regla es sustituye I cuando la palabra que lo sigue empieza por I o HI, excepto diptongos, ya, ye, yo. Dame agua y hielo. Entonces, en el caso de los diptongos tenemos excepciones, ¿ya? Los diptongos, ya, ye, yo, vamos a mantener con esos diptongos el uso de la I. ¿No? ¿Cuándo vamos a usar U en lugar de O? Cuando la palabra siguiente empieza por O HO. Entonces, tras la operación, se recomienda descanso de 7 u 8 días, sea mujer u hombre, niño o adulto. La regla U sustituye O cuando la palabra que lo sigue empieza por O HO. Y aquí terminamos nuestra clase. Es importante que participe de los foros y haga las actividades propuestas para esta unidad de este módulo para que sigas aprendiendo. También es importante que, si tengas tiempo, accedas los enlaces disponibles en la curaduría de recursos disponibles en el entorno virtual de aprendizaje. Estas fueron las referencias utilizadas, la gramática y práctica de español para brasileños y el libro texto español instrumental que está disponible en mi biblioteca. Muchas gracias y hasta la próxima.